Listo, bueno, buenos días, mi nombre es Wilson Galvis. Hoy me corresponde pues hacer una charla sobre el abordaje farlateral, entonces vamos a revisar eh, algunas cosas sobre este abordaje. Eh, entonces, digamos que brevemente algo de la historia, que realmente no es muy larga sobre este abordaje desde que fue inicialmente pues como descrito. Digamos que nace a partir de 1972 como los primeros indicios de este abordaje y realmente es por el hecho de que prácticamente podríamos decir que es una extensión de un abordaje suboccipital que se traslada un poquito lateral e inicialmente como los primeros esbozos de este abordaje fueron descritos por Hammond y Kempe en el 72. En 1986, propiamente en Estados Unidos, fue cuando este neurocirujano, Roberto Eros, hace como tal la descripción más detallada del abordaje farlateral. Y a partir de ahí se habían venido haciendo como algunas modificaciones en cuanto pues a detalles ya técnicos del abordaje que permitieron como refinar algunos de los pasos que permiten hoy en día como su aplicación real. Más o menos eso fue en los 90 y en el 91 más o menos a la vez, pero de forma independiente en Alemania, Bertrand Lanfy y Seeger estaban también hablando más o menos de lo mismo sobre el abordaje dorsolateral suboccipital transcondilar. Eh, digamos que este abordaje nace a partir pues, sí, de un abordaje, una exposición que permitiera precisamente atacar esas lesiones anteriores y laterales ubicadas en el foramen magno. También lo mismo las lesiones de tipo vascular de la unión vertebrobasilar. Esto con el fin de evitar, por ejemplo, que alguna de estas patologías, en la mayoría intradurales, fueran abordadas por vía anterior, ¿cierto? Entonces, algunas generalidades, prácticamente podríamos decir que es una extensión de un abordaje suboccipital que se traslada un poco más lateral. Permite pues, el acceso lateral y ventral de la unión cráneo-cervical. El principal objetivo de este abordaje es minimizar la retracción de estas estructuras. Permite las resecciones radicales en la mayoría de los casos de estas lesiones del foramen magno y en la gran mayoría de los casos no se requiere o solamente de forma mínima el fresado del cóndilo occipital, pero eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Cuando este abordaje pues debe considerarse prácticamente cuando las lesiones están ubicadas, digámoslo aquí, a nivel del foramen magno, más o menos a nivel anterior, en el tercio inferior del clivus y por debajo, más o menos en la cara posterior del diente o de la apófisis odontoides, y a nivel posterior, más o menos también, digamos, si trazáramos como una línea recta que se proyectáramos hacia atrás, más o menos ese es el límite en donde podríamos encontrar pues, mayor utilidad de este abordaje. Las patologías que pueden ser abordadas aquí prácticamente pueden ser pues aneurismas de estos territorios vasculares, ¿cierto? Aneurismas de la pica, del segmento B4 de la vertebral, lesiones cavernomatosas o extensiones pues, de malformaciones vasculares. Y también lesiones de tipo tumoral, tanto intradurales como extradurales, de tipo meningioma del foramen magno, schwannomas, de los pares bajos, cordomas del clivus o tumores intramedulares que se extiendan a esta región. Entonces, para partir de una descripción anatómica, recordar que prácticamente en esta parte el mayor pues, protagonista, por decirlo así, va a ser el hueso occipital. Entonces, el hueso occipital va a estar compuesto por una porción escamosa posterior y una porción, digámoslo como basilar, que va a ser como que va a corresponder al clivus en la parte anterior. En la parte externa vamos a tener unas referencias anatómicas que nos van a servir pues, para guiarnos y para delimitar algunos límites digamos, en cuestión de la exposición, de las incisiones, como son la protuberancia occipital externa, el ilion, algunos puntos craniométricos, las líneas nucales, tanto la superior y la inferior, y digamos en su base vamos a tener pues prácticamente el protagonista de este abordaje que van a ser pues los cóndilos occipitales. Los cóndilos occipitales son unas estructuras óseas que están en el margen anterior y lateral del agujero magno. Tiene una forma ovalada si lo miramos como en su eje anteroposterior más largo y están ubicados en sentido pues, lateral a medial, más o menos tienen una inclinación de lateral a medial de 45 grados en el plano sagital.
Se dice que aproximadamente tienen un tamaño medio también en su eje más largo antero-posterior de 21 milímetros. Y recordar que pues, los cóndilos occipitales van a articularse con las masas laterales de C1. Digamos que otros detalles aquí a nivel pues, de la base del cráneo en el agujero magno en la parte externa va a ser, primero recordar que aquí tenemos unas estructuras por las cuales transcurren pues, las estructuras nerviosas que pues, se generan aquí a nivel del agujero magno, que van a ser pues, los pares bajos que van a salir a nivel del foramen yugular y el canal del hipogloso, que va a ser pues, una estructura importante que va a servir también como un reparo anatómico para establecer pues, como algunas, como para ayudarnos a guiar en todo lo que tiene que ver con el proceso pues, del fresado del cóndilo occipital. Recordar pues, que acá hay otros accidentes óseos que nos va a ayudar también como a determinar pues, los puntos de inserción de algunos músculos que también nos van a ayudar como guía para la disección pues, de toda esta parte del clivus. Acá en la parte posterior, recordar que el agujero magno, pues digamos que la parte escamosa de la occipital es delgada, pero en el borde tiene como un engrosamiento que llamamos como el labio occipital, que también es importante pues al momento de pues usar las herramientas que vamos a usar para la craneotomía y el fresado de este territorio. Aquí tenemos otras estructuras importantes como el canal condilar y el proceso yugular del occipital, que va a ser como un relieve óseo también, que va a darnos pues como la pared posterior del foramen yugular. También sitio de inserción de algunas estructuras musculares. Acá en la parte interna del occipital estamos viendo el foramen yugular, el canal del hipogloso. El canal del hipogloso, recordar que más o menos, digamos, en la parte intracraneal, su apertura va a estar dado más o menos en la unión del tercio proximal con el tercio medial del cóndilo occipital. Y más o menos el agujero que va a salir, digamos el agujero pues sí, de salida del nervio del hipogloso va a estar más o menos en la unión del tercio medio con el tercio anterior. Y el canal del hipogloso va a tener más o menos una orientación de 45 grados en el plano sagital, casi que completamente pues opuesto al sentido en el que va el cóndilo occipital, que eso también es una estructura importante aquí que tenemos que recordar. Y aquí en la parte anterior interna, recordar pues el tubérculo yugular, que es como ese reborde óseo que se proyecta de manera medial por la presencia del foramen yugular y del bulbo yugular. Y ya digamos que en esta parte eso. Recordar también pues las otras estructuras sobre las cuales van a estar las inserciones musculares y que también van a ser parte de este abordaje, pues la primera vértebra cervical, ¿cierto? Más que todo lo que tiene que ver con pues la superficie articular de la masa lateral y lo que tiene que ver con el foramen transverso y el arco posterior, donde va a tener el sulco arterioso, donde se va a apoyar pues la arteria vertebral, ¿cierto? En su paso hacia su porción intradural. Asimismo, pues el tubérculo posterior y los tubérculos laterales, o pues las apófisis transversas, la porción más lateral, donde también se van a insertar varios de estos músculos. Lo mismo recordar, pues, que parte de todo este complejo suboccipital también está, pues, la segunda vértebra cervical, donde se van a insertar en su apófisis espinosa también parte de los músculos suboccipitales y porque también, pues, van a tener que ver con digamos, el trayecto que va a tener la arteria vertebral. Entonces, de la anatomía muscular, pues recordar algunas cosas importantes. Primero, que los músculos, digamos que van a servirnos o los cuales tenemos que disecar van a generarse todos a partir de la misma línea en sentido pues caudal, y eso es de la línea nucal superior. Por debajo de la línea nucal superior van a estar todos los músculos que tenemos que disecar, y por encima de estos pues realmente va a estar como la galia poneurótica y pues el tejido conectivo que realmente nos va a servir muchas veces de sitio de inserción para cuando volvamos a reponer el colgajo pues, de piel.
Recordar que las capas musculares, aquí hay una serie pues como de capas musculares que nos van a servir y mejor dicho, que reconocerlas y que saberlas nos van a servir es como para establecer algunos puntos donde van a pasar estructuras neurovasculares, pero digamos que sabérselas todas, pues no es realmente tan necesario. Los que sí hay que recordar, los músculos que puntualmente sí no debemos olvidar son los que hacen parte del triángulo suboccipital y el recto lateral de la cabeza. Entonces, las capas musculares están distribuidas en capa superficial, intermedia, profunda. Hay una descrita como una cuarta capa, donde pues, están todos los suboccipitales, y la quinta capa, que es el músculo, digámoslo, más anterior, y por lo mismo es más profundo en toda esta capa de músculos. Entonces, primero vamos a tener el trapecio y el esternocleidomastoideo. El trapecio se va a intentar insertar al nivel de la línea media, en la línea nucal media, por decirlo así, y el esternocleidomastoideo también va a ser superficial y se va a insertar como más lateral en toda esta región. Ellos se insertan a nivel de la línea nucal superior. En el siguiente plano vamos a tener el músculo esplenio capitis o esplenio de la cabeza, y vamos también a tener el lonquísimo de la cabeza. Más o menos aquí es donde vamos a tener como la salida del nervio occipital mayor y ya una porción visible de la arteria occipital. Digamos que retirando estas dos capas más superficiales, vamos a tener, bueno, aquí también tenemos el semiespinalis capitis, que también hace parte como de este plano, y retirando estos músculos, digamos que vamos a tener lo que ya hace parte pues del complejo muscular suboccipital. Recordar que prácticamente el objetivo de este abordaje es exponer adecuadamente este triángulo suboccipital. El triángulo suboccipital está compuesto aquí de forma pues, de diagrama en el músculo recto posterior mayor, en el oblicuo superior y en el oblicuo inferior, que van a tener inserciones a nivel de la apófisis de C2, de la masa lateral de C1 y digamos de la porción como más inferior y lateral, una porción inferior y lateral del occipital. Más o menos esta imagen demuestra como los sitios de inserción de cada músculo desde la región como más superficial hasta la más profunda. Entonces, recordad que el más superficial viene a ser el trapecio y el más profundo viene a ser el recto de la cabeza, el recto lateral de la cabeza, que prácticamente es el límite anterior antes de ya pasar a estructuras más profundas, como lo son, por ejemplo, el foramen yugular, o al lado pues que tenemos el agujero estilomastoideo con el nervio facial. De igual forma, los límites mediales y laterales de las inserciones del músculo. Digamos que todos estos músculos finalmente, pues al momento de la disección, que vamos a hablar más adelante, van a ser como movilizados en un bloque, pero pues es importante tener como pues conocerlos, y que nos van a servir como referencias para otros puntos pues del abordaje que son importantes. Brevemente también aquí de la parte de la anatomía neurovascular de esta región, recordar la arteria occipital. La arteria occipital es rama, perdón, de la arteria carótida externa. Va a transcurrir antes digamos, como de un cambio de dirección que tiene la carótida externa a nivel de la base del cráneo. Esta es una arteria que va a salir en sentido posterior, va a viajar a lo largo del músculo del vientre posterior del digástrico y va a insertarse también como lateral al recto lateral de la cabeza. En esta parte va a emerger a través de diferentes planos musculares para finalmente, como les mostré más atrás, poder ser visualizado pues, en una disección si se hiciera músculo por músculo. Lo otro importante aquí es, pues, obviamente lo que tiene que ver con el segmento pues, B3 de la arteria vertebral. Entonces recordar que la arteria vertebral pues, viene a través de todos los forámenes transversos de las vértebras cervicales, que a nivel de C2 hace como un trayecto, está un poco medial. Para alcanzar la apófisis transversa de C1 tiene que tornarse un poquito más lateral, y posteriormente hace como unos cambios de sentido, pues en dirección medial y superior, antes de atravesar la membrana atlanto-occipital, que vendría a ser este trayecto acá, en este espécimen anatómico. Recordar que
en este punto la arteria vertebral puede tener varias ramas musculares, asimismo como, por ejemplo, hay veces y hay ocasiones, hay pues, porcentajes de la población que pueden tener orígenes extradurales de algunas arterias que usualmente tienen un origen intradural, como por ejemplo la arteria meningia posterior, e incluso hay descripciones de que se puede haber una pica de origen extradural. Esas son variantes anatómicas que uno pues, debe conocer si existen de forma preoperatoria, pues como para evitar complicaciones y lesiones vasculares en este sitio. Las estructuras nerviosas aquí también, digamos que son de importancia. Recordar que aquí es posible visualizar las raíces de C1 a lo largo de la arteria vertebral, y también aquí podemos observar las raíces de C2 que van a salir pues, por debajo del arco de C1, y también vamos a poder ver el ganglio de C2. Recordar que el abordaje pues, tiene como objetivo la exposición de toda la parte anterior de la unión cráneo-cervical, también reconocer y pues, tener en cuenta la anatomía en ese nivel. Y recordar que aquí en este punto, a nivel del segmento B3, antes de que la arteria vertebral entre a través de la membrana occipital, vamos a tener un plexo venoso pues considerable. De hecho, en algunas de la literatura que uno puede consultar, lo llaman como el seno cavernoso de la región suboccipital, y eso en referencia a la cantidad de sangrado que puede llegar a tener. Sin embargo, este es un sangrado que, pues, por el hecho de que está rodeando una estructura arterial, pues como lo es la arteria vertebral, tiene que ser controlado con medidas, pues en lo posible, no usar ninguna forma de electrocoagulación, no solamente presión, gel foam y cotones, y pues digamos, un manejo muy conservador del sangrado de esta región. Este plexo venoso va a estar dado, pues porque hace parte como de todo lo que viene a ser el plexo epidural que viene de toda la región cervical. Se va a comunicar a través de un agujero que está en el foramen, en el cóndilo occipital, que es el foramen, pues el agujero condilar. Ese agujero condilar es como una especie de vena intradiploica que va a comunicar este plexo venoso, digámoslo como pues, periférico a la arteria vertebral, con el seno sigmoides. Entonces es esperable la cantidad de sangre que puede llegar a haber ahí, pero como les digo, pues la idea es hacer un manejo muy conservador de este sangrado. Y ya un poco más adentro, recordar pues que la idea de este abordaje es la exposición prácticamente de todo lo que tiene que ver, de todo lo que tienen que ser los pares bajos, es decir, del noveno, décimo, onceavo y 12. Prácticamente aquí van a ser visibles las dos primeras raíces de los nervios cervicales, y pues las estructuras neurovasculares que van a ser dadas pues, por la arteria vertebral de este mismo nivel, y ya dependiendo propiamente de la lesión que se va a abordar, pues qué tanto se va a ver hacia adelante. Entonces, como con este breve recuento anatómico, digamos, hablar propiamente del abordaje quirúrgico. Entonces, el abordaje quirúrgico, pues, principalmente va a estar dado por qué tipo de lesión, pues, vamos a manejar con este abordaje. Y eso se hace con un buen planeamiento quirúrgico. Entonces, lo primero es considerar cuando una lesión pues, puede ser susceptible de una resección, digámoslo, radical, o cuando hay que considerar, precisamente por la fragilidad de muchas de estas estructuras que pueden haber aquí, nerviosas y vasculares, cuando se debe plantear una resección subtotal. Y eso pues se hace con un buen estudio pues desde las imágenes preoperatorias, ¿cierto? Primero saber pues que el abordaje sí es el apropiado, que la lesión esté ubicada efectivamente entre los límites que nos va a permitir el abordaje, y lo otro son las características propias de la lesión. Por ejemplo, en ocasiones meningiomas del foramen magno que pueden llegar a tener un grado importante de calcificación, considerar hasta qué punto pues es una resección subtotal realmente pues el objetivo de la cirugía. Porque si bien el abordaje está diseñado para evitar la retracción mínima de las estructuras nerviosas a este nivel, cuando hay una pérdida pues, del plano pial de estas lesiones, pues en ese caso habría que hacer una manipulación importante, y eso nos puede llevar pues, a lesiones neurológicas de los pares bajos, o lesiones de las arterias perforantes, que son pues, muy chiquitas en este nivel, muy pequeñas, y fácilmente se pueden ver lesionadas. Entonces eso es importante también desde el momento pues, prequirúrgico.
Otra cosa es el adecuado estudio vascular de las estructuras que podamos encontrar a este nivel. Como les decía, en ocasiones uno debería ir como, uno debería como anticipar probablemente alguna variante anatómica, como por ejemplo el hecho de que haya una pica que tenga un origen extradural. Eso puede ser, si uno no anticipa eso, pues podría decir que es casi seguro que pueda producir una lesión vascular a este nivel. Lo mismo algunas otras variantes, como por ejemplo la presencia de una arteria medular posterior que se origine directamente de la vertebral y no de la pica como usualmente lo hace, o que lo haga de origen pues extradural, que también está descrito. Entonces, digamos que un planeamiento vascular también de este territorio, porque prácticamente aquí hay que hacer una movilización de la arteria vertebral, también es importante pues para evitar este tipo de complicaciones. Otra de las variantes anatómicas que también debe ser pues, anticipada en forma prequirúrgica, por ejemplo, es la presencia del pontículus posticus, ¿cierto? Que es precisamente como una especie de puente óseo que se puede formar por encima de la arteria vertebral en su paso por el surco arterioso del arco posterior de C1. Digamos que como en este punto la membrana atlanto-occipital se puede llegar a tener un engrosamiento y una fibrosis tan marcada que puede llegar al punto en que se calcifique también, eso también está descrito, pero este como tal es una variante anatómica que lo puede hacer pensar a uno o que lo puede confundir a uno y pues también está descrito en la literatura que no anticiparse este tipo de variante lo puede llevar a uno pues a de pronto pues hacer maniobras en cirugía que pueden poner en riesgo pues en este caso las estructuras vasculares. Y recordar también, de pronto se me olvidó decirles al comienzo, pero recordar también que, digamos, desde el punto de vista histológico, la arteria vertebral realmente va a tener como un cambio en el grosor de las paredes, de sus paredes, en términos de la adventicia, digámoslo, como de sus capas más externas, y es que en su segmento intradural va a ser mucho más delgada, digamos que mucho más susceptible de lesiones por tracción, mientras que la parte extradural puede ser un poquito más maniobrable porque es, por decirlo así, como más gruesa. Y lo otro es plantear qué tanto va a ser el grado de resección del cóndilo que realmente va a requerir mi abordaje. Digamos que esto es importante porque a pesar de que en la mayoría de los libros y de la literatura que uno consulta dice que es muy rara la vez que se requiere hacer un fresado pues, grande del cóndilo occipital, porque en la mayoría de los casos el simple abordaje eh, far lateral permite una adecuada exposición de la porción lateral y anterior de la unión bulbomedular, o bueno, de toda esta región aquí. Es importante porque pues la patología es la que nos va a decir qué tan anterior o incluso contralateral se tiene que llegar para hacer una resección pues lo más efectiva posible. Eh, Sin embargo, recordar que propiamente las lesiones que ocupan esta región de por sí pueden ampliarnos el corredor quirúrgico y también permitirnos como mayor exposición a toda esta parte anterior. Entonces, tener eso en cuenta al momento de planear lo que tiene que ver con la craneotomía y con la resección del cóndilo. Entonces, las etapas de la cirugía están descritas como una etapa muscular, extradural e intradural. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces, primero el posicionamiento. La mayoría de estos casos, estos pacientes van a ser llevados a cirugía en una posición park bench o también está escrito como en lo que describen en un prono 3/4. Aquí importante es siempre recordar retraer el hombro hacia anterior en el sentido pues, del posicionamiento del cirujano que permita una adecuada exposición de toda esta región cervical digamos que para mantener adecuadamente la referencia de la arteria vertebral, que la cabeza esté rotada de tal forma que, pues, lo que tiene que ver con la mastoides y la apófisis transversa del atlas, la cual va a ser palpable porque se va a encontrar entre la punta de la mastoides y el ángulo de la mandíbula, sea en el punto más alto, pues en el posicionamiento del paciente, ¿cierto? Recordar también pues la colocación adecuada en el cabezal de tres pines y pues asegurar el resto del paciente de las extremidades tomando pues adecuada precaución de los puntos de presión y eso. El otro pues obviamente es el uso del monitoreo intraoperatorio y
Finalmente, lo que tiene que ver con realizar la incisión. Entonces, recordar que la incisión tiene que ir centrada precisamente, que nos permita exponer pues, lo que va a ser el epicentro del abordaje, que va a ser el cóndilo occipital. Entonces, recordar que mediante los reparos anatómicos externos que habíamos mencionado, podríamos como ubicar más o menos dónde se debe centrar la incisión. En la literatura hay muchas incisiones descritas, pero digamos que la que más se describe es como la del el palo de hockey, que va a ser esta primera incisión, una incisión por la línea media, transversa más o menos a nivel de la línea nucal superior, y atrás más o menos sobre, bueno, un poquito medial a la mastoides, pero que nos permita más o menos exponer también la masa lateral de ese uno. Entonces ya lo que tiene que ver con la disección, pues un corte más o menos siguiendo la marca que ya hicimos, la disección por planos. Aquí empezaríamos pues lo que tiene que ver con la etapa muscular, hacer la disección con el electrobisturí puede ser, exponer pues obviamente ya lo que tiene que ver con el foramen, y en este punto digamos que aquí uno puede encontrar pues, variabilidad en la literatura. La mayoría de los textos hablan de hacer una retracción completa de todo, pues, de todo el colgajo miocutáneo, a excepción de lo que tiene que ver pues, con la capa más profunda, que es el plano pues, de los músculos suboccipitales. En otros textos hablan de hacer una movilización de músculo por músculo, pero pues, eso está descrito que puede aumentar el riesgo de complicaciones como por ejemplo pues fístula líquido cefalorraquídeo. Entonces recordar que el músculo se debe incidir dejando como un pequeño cuff de tejido pues muscular y facial que permita una adecuada reinserción, ¿cierto? Entonces ya después de haber levantado el músculo y tener claros los reparos, pues fijarse que uno sí está ubicado en la línea media, y cuando ya tiene que ver con empezar la exposición de la arteria, perdón, del arco posterior de C1, ya dejar de lado la disección con el electrobisturí y empezar a hacer una disección Roma, porque pues siempre va a estar el riesgo de lesión ahí latente, y además de la variabilidad anatómica que puede tener la arteria vertebral. Entonces, ser muy precavidos y hacer una disección con elementos pues, que no vayan a evitar precisamente ese daño. Entonces, empezar la disección de los músculos hasta que expongamos la arteria vertebral. En este punto es probable que vaya a haber un sangrado, por lo que ya habíamos dicho. Entonces, hacer una buena hemostasia con gel foam, pues, con cotones, con presión. Y ya cuando hayamos expuesto lo que tiene que ver con el cóndilo, la arteria vertebral, y adecuadamente la lámina de C1, entonces a empezar, acá se puede utilizar fresa o se puede ir retirando la parte más medial del arco de C1 con una Kerrison. Y finalmente exponer ya todo lo que tiene que ver con la dura, visualizar la arteria vertebral, visualizar el cóndilo, para saber que ya estamos como para acabar la etapa muscular. En este punto también separar la membrana atlanto-occipital y la dura, pues para poder que nos permita hacer como la craneotomía. Entonces ya vendría lo que tiene que ser la etapa extradural. Entonces después de haber colocado, después de haber expuesto el hueso, entonces delimitar qué va a ser o qué va a corresponder a nuestra anatomía. Hay textos que dicen que pues más o menos ir hasta el inion, ¿cierto? Hasta la unión del seno venoso transverso con el sigmoides, pero pues realmente lo que nos va a dar el tamaño de lo que nosotros necesitamos es qué tan arriba necesitamos ir en el ángulo pontocerebeloso, o pues si la lesión no va hasta allá, pues no habría necesidad de hacerlo, pero pues en algunos textos está escrito así. Entonces determinar el tamaño de la craneotomía y pues obviamente proceder aquí en este punto a hacer la craneotomía, hacer la disección levantar el rodete óseo, cuidando pues adecuadamente la dura, acá ya determinar en qué, pues digamos desde qué punto voy a terminar de hacer el resto de la resección de la osteotomía que necesito, y qué tanto el cóndilo ya puedo empezar a considerar, pues obviamente con un planeamiento prequirúrgico pueda necesitar resecar. Eh, y digamos que aquí, en este punto, lo que yo tengo que hacer es resecar adecuadamente la parte más lateral del agujero magno, que me permita visualizar adecuadamente el cóndilo. Aquí en este punto, digamos que hay ocasiones, como les había comentado, que hay una vena emisaria que sale del cóndilo y que puede ser también un foco de sangrado importante. Este punto de sangrado también tiene que ser controlado con medidas, digámoslo, conservadoras, gel foam, presión, cotones e irrigación,
porque también pues, puede ser un sangrado abundante, pero que también se puede controlar con estas medidas. Aquí determinar, digamos, qué tan ya, pues la cantidad de cóndilo que se requiere fresar y digamos que precisamente ese punto es lo que nos va a determinar, pues prácticamente las variaciones que podemos tener en este abordaje. Entonces, sabiendo que dependiendo de la patología a la que estemos apuntando, podemos hacer un fresado supracondilar, transcondilar parcial, transcondilar propiamente, o pues ya una variación pues un poco diferente que sería un abordaje extremo lateral, pero tenerla en cuenta ahí es como por el hecho de que también pues se trabaja sobre esta misma región. Y esto nos va a determinar, esto va a estar determinado pues por qué tan nosotros anterior e incluso contralateral necesitemos llegar a nivel del agujero magno. Entonces, hay una de las cosas que uno se pregunta sobre el fresado del cóndilo, y es pues qué tanto se debe fresar o qué reparos anatómicos puedo yo tener para ubicarme cuando estoy fresando aquí en esta parte. Entonces uno de ellos es el canal del hipogloso. Como les había comentado, el canal del hipogloso en su parte intracraneal empieza más o menos en la unión del tercio proximal y el tercio medio. Esto quiere decir más o menos cuando yo empiezo a fresar el cóndilo hasta que encuentre el canal del hipogloso van a pasar 8 milímetros. Esa es la cantidad de cóndilo que habré fresado si ya encuentro el canal del hipogloso. Y una de las cosas es que uno se pregunta si hay que fresar más, pues esto tiene riesgo de producir algo de inestabilidad en la unión craneocervical. Entonces, ahí pues digamos que hice una búsqueda pues muy breve de la literatura de alguna de estas preguntas. Y lo que encontré es, pues la mayoría de los casos hay unos estudios biomecánicos con especímenes cadavéricos. Digamos que este me pareció interesante porque precisamente veía eso. Entonces lo que cogieron fue 9 especímenes cadavéricos, los sometieron pues como a todos digamos como todo el andamio que ellos utilizan para evaluar como todos estos mecanismos de estabilidad biomecánica, y lo que ellos hicieron fue evaluar los rangos de movimiento después de unas condilectomías progresivas en porcentajes que se harían usualmente en un abordaje parláteral. Lo que hicieron fue hacer una evaluación prequirúrgica y posquirúrgica con tomografía, y realizar unas pruebas de rango de movimiento en diferentes, pues, digamos, vectores de movimiento, tanto cardinales, es decir, anterior, posterior o lateral, como movimientos combinados de flexoextensión y flexión lateral. Y lo que ellos encontraron fue que había unos cambios en la biomecánica, hablando en occipito cervical, cuando se hacía una condilectomía mayor a un tercio, pues propiamente del cóndilo. Sin embargo, pues vuelvo y pues digo, estos son estudios biomecánicos en modelos cadavéricos que hay que tomar pues como con cuidado. Y otro estudio biomecánico que también encontré, que me parece interesante, fue la evaluación precisamente de esa misma estabilidad, pero cuando se hacía, digamos, se utilizaba una técnica diferente de condilectomía, y era que se fresaba el cóndilo propiamente, pero se respetaba la superficie articular de la articulación pues, atlanto-occipital. Entonces, esto en teoría permitiría también hacer una buena exposición del corredor operatorio, y en teoría disminuía la probabilidad de inestabilidad en esta región porque se conservaba la cápsula articular y porque se conservaba pues, la superficie articular. Entonces también fue un estudio biomecánico donde ellos también hicieron un fresado con una condilectomía progresiva, teniendo en cuenta como esas referencias anatómicas que uno utiliza con respecto al canal del hipogloso, y lo utilizaron también bajo un modelo biomecánico con 7 especímenes cadavéricos. ¿Qué concluyeron ellos aquí? Que utilizando esta técnica de preservar la superficie articular, se podría hacer una condilectomía hasta el 50% sin un aumento significativo en los rangos de movimiento. Sin embargo, bueno, sí, eso. Y ya cuando se hablaba de una condilectomía más o menos del 75%, ya había un aumento significativo del rango del movimiento, ya en los movimientos más que todo compuestos, es decir, flexión-extensión y en los movimientos de rotación axial. Y ya con una condilectomía del 100%, pues claramente se disparaban, a pesar de que se utilizara esta técnica, se disparaban de forma significativa la inestabilidad en todos los ejes. 80% de flexión-extensión,
140% incluso en la rotación axial. Entonces, ¿qué concluían en este artículo? Más o menos se podría fresar más o menos hasta el 50% del cóndilo de forma estándar. Esto, digamos que contrasta un poco con otras cosas de la literatura que uno puede encontrar. 75% se puede fresar si se utiliza esta técnica de fresado solamente intracondilar, pues, preservando la superficie articular, o pues considerar fusión cuando hay inestabilidad claramente o cuando se requiere una condilectomía. Y finalmente la etapa intradural, ya después de haber expuesto pues ya la dura madre, haber resecado lo que se necesita del occipital, habiendo pues fresado lo que se necesita del cóndilo. Entonces aquí la apertura de la dura madre, hacerla en forma pues curvilínea, en la cara medial, pues obviamente que se haga medial a la entrada de la arteria occipital, a la membrana atlante occipital y a la dura madre. Tener en cuenta y recordar que muchas veces las lesiones tumorales en este punto van a empujar todas las estructuras nerviosas y vasculares hacia la parte de atrás, es decir, tener acá cuidado con lo que tiene que ser la apertura de la dura por el riesgo de lesionar alguna de estas estructuras vasculares o nerviosas por la ocupación del tumor en este punto. Digamos que también uno puede encontrar en algunos textos que es posible pensar que si se requiere, se puede hacer el sacrificio de algunas estructuras nerviosas aquí muy puntuales, de las que hablan pues, puntualmente, es de las raíces dorsales de C1 e incluso de las raíces espinales del nervio accesorio, ¿cierto? Que son estructuras que en teoría se podrían sacrificar con el fin pues, de abrir un poquito más la exposición sin una repercusión pues, clínica como importante. Y recordar en este punto que pues a veces el mismo tumor va a ampliar el corredor quirúrgico, entonces digamos que propiamente a veces solamente el abordaje sin tanta condilectomía ni resección ósea va a permitir o nos va a dejar una buena ventana de trabajo. Ya lo que tiene que ver con el cierre, pues realmente aquí lo que nos dicen pues distintos autores es siempre procurar por un cierre hermético, watertight, pues con el fin de evitar las complicaciones que la más frecuente aquí, como todas las cirugías de fosa posterior, que puede llegar a ser la fístula de líquido cefalorraquídeo. En lo posible, pues reponer el rodete óseo y lo otro es hacer un seguimiento ya en una etapa postoperatoria, hacer un seguimiento de estos pacientes que requieren, digamos, algún grado importante de condilectomía por el riesgo que pueden llegar a tener de desarrollar inestabilidad craneocervical pues más adelante. Eso se puede ver clínicamente como un dolor crónico, tortícolis, bueno, sí, distintas formas de dolor cervical que puede ser pues discapacitante. Complicaciones que podemos tener acá, pues fístula la primera, ¿cierto? Ya lo que tiene que ver, ser relacionado con la disección de la lesión, compromiso de pares bajos, lesiones vasculares, infartos de fosa posterior, la inestabilidad craneocervical, la atrofia muscular o los déficits neurológicos severos. Y ya eso es lo que traía para hoy. Wilson, qué buena exposición. Yo no tengo comentarios, no tengo experiencia en este abordaje. El último que hice fue hace muchos años. Y es un abordaje pues complicado que requiere un conocimiento anatómico muy especial. El doctor Juan Armando levantó la mano adelante. Sí, gracias. Es un placer oírlos y te felicito a ti por ese departamento que tienes porque diariamente ustedes revisan. Anteriormente no podía conectarme, ahora se me facilita. Quería hacer varios comentarios. Siempre en cirugía de base de cráneo, uno debería hacer escanografía. Precisamente por eso que tú comentabas muy bien la exposición, muchas gracias, doctor Wilson. La vertebral a veces tiene, ¿cierto?, una parte ósea, igual que puede suceder en una, a nivel de anterior, entre la clinoides media y la clinoides anterior, que abraza la carótida. Lo mismo puede pasar ahí. Ahora, ese segundo seno cavernoso, excúsenme que diga, somos neurocirujanos. No hay que tenerle miedo. Hay que siempre nosotros deberíamos, a uno le infunden miedo entrar al seno cavernoso
yo lo he hecho. Y en este caso ese otro seno cavernoso, igual. Esas son venas que se dejan manejar, sangra, no hay que asustarse, tenemos que estar preparados para ello. Y en realidad el Flowsil ayuda un montón. No usar, una cosa más, que tú lo dijiste también, no usar monopolar, por ejemplo, para disecar C1. Hay una referencia tonta, si les sirve o de pronto la conoce muy bien, del tubérculo posterior, del arco posterior del atlas. Uno puede colocar el pulgar, cada uno pues tiene su pulgar un poco más ancho que el otro, pero inmediatamente donde termina en la parte lateral del tubérculo posterior del atlas, a la parte lateral del pulgar de uno, ahí comienza muy posiblemente, aunque puede haber variaciones, desde luego, como todo en anatomía, este segundo seno cavernoso. O sea, es el plejo venoso de la vertebral. Y uno se asusta porque sangra y uno no ve nada. Entonces, poco a poco, lo que tú decías, y quizás ir haciendo presión y inyectando Flowsil. Ahora, en la disección de la vertebral, pues siempre tiene uno el problema de que uno quisiera luxarla. Hay no me acuerdo quién era, bueno, un tipo en Gainesville, en Jacksonville, que yo iba allá cada 6 meses. Él era un australiano y él describe que hacer un abordaje, eso es un far lateral, ¿cierto? Un extreme far lateral, era luxar la vertebral. Entonces, no necesariamente hay que hacerlo, a veces toca. Y una cosa más, adentrándonos más, es no solamente el problema es el segundo seno cavernoso, la vertebral, sino otra cosa que es importante es fresar el cóndilo. Hay un detalle tonto que es el tubérculo. Cuando uno está fresando, si uno llega y ve ya le sangra el cóndilo, ahí hay que parar, porque ahí está cerca el conducto del hipogloso. Y otra referencia es que el tubérculo yugular es igual, que hay variaciones anatómicas del lado derecho, del lado izquierdo. Uno debería hacerle la escanografía de base de cráneo para ver ese tubérculo de la yugular. Si uno quiere ir bien adelante, hay que fresarlo. Y también el conducto del hipogloso está ahí cerquita. Entonces, hay unos que son unos tubérculos muy grandes de un lado y del otro no. Entonces, hay que tener presente. Y un detalle ya más adentro, cuando uno ve el ligamento dentado, lo que está ahí es exactamente el nervio, el onceavo par. Entonces, son detalles anatómicos que uno tiene. Y la posición sí es eso, hay que poner la cabeza hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que flexionar la cabeza para poder ver esa unión cráneo-cervical y poder fresar el cóndilo. Y no es una cirugía fácil, no es frecuente, pero sí, cuando uno entra y abordar allí, sí, hay que aprender a manejar los pares craneales, como todos, los pares craneales, todos, al movilizarlos, se pueden molestar, pero nunca el trigémino. Hago un paréntesis ahí. El trigémino uno lo puede cachetear y no le pasa nada. Bueno, y allá dentro, uno a veces necesita que le flexionen un poquito, pues la posición que tú dijiste muy bien, de pronto rotar uno, cuando uno va en la parte medial, que le roten a uno la mesa hacia uno para tener un ángulo quirúrgico más medial hacia la basilar. Hay otra forma de abordar esto.
tumores del foramen magno también es por vía endoscópica. No es frecuente tampoco, pero hay que saber que eso es otra, que uno puede hacer una resección parcial y cuando uno fresa lo que es el clivus sangra un montón. Eso hay que fresarlo con una fresa diamantada o una que es una fresa combinada cortante y diamantada. Y esa viruta hay que seguir fresando ese clivus, hay que seguirlo fresando, no esperar y uno ir haciendo hemostasia, no, hay que seguir aunque sangre, porque la viruta va haciendo la misma hemostasia hasta que uno llega a la parte posterior del clivus o la parte más interna de ese clivus. Quería hacer esos comentarios y muchísimas gracias. Muy buena la presentación. Y gracias por permitir mi hablar. Doctor Juan Armando, le tengo una pregunta. ¿Qué truco tiene usted para encontrar la vertebral? Porque como bien sabemos, esa zona sangra muchísimo y entonces uno está poniendo los biselos, los hilos entonces a mí me ha dado la impresión de que es muy difícil encontrar la vertebral. Desafortunadamente uno la encuentra cuando no la está buscando, pero cuando la está buscando me parece muy difícil encontrarla. Sí. ¿Usted qué truco tiene ahí para identificarla? Como ya estamos en la parte venosa de la vertebral, ¿cierto? Ese plejo venoso perivertebral, hay que adentrarse, porque entonces uno, como ha quitado ese arco posterior y está enfrentado a esas venas, entonces hay que irse hacia adentro, mucho hacia la membrana atlánto-occipital pensando así. Es decir, cuando uno termina de quitar ese arco que está el plejo hay que automáticamente quitarlo es que se acabó y apenas se acaba, ahí está la vertebral y está hacia adentro. Hay que tener presente que esa vertebral a veces se medializa, ¿no? A propósito, en cambios de posición anatómica que se va medial, y eso ha pasado, que hay gente que con la monopolar, y entonces es bueno tener una arteriografía, arteriografía, por lo que tú dijiste también de la pica, que pueden hacer de la tercera porción. Entonces, esa medialización con la monopolar hay gente que hasta llegar hasta el arco posterior y se llevan la vertebral, pero no es común. Entonces, cada vez que uno está allí, en una fosa posterior, uno debe ir palpando, uno con el dedo puede, o bueno, si tiene uno el Doppler, un microdoppler, ¿verdad? Maravilloso. Pero sería otro truco, doctor Ignacio, otro truco sería que uno tuviera un microdoppler para ir buscándola, ¿me entendés? Ese es otro truco, porque está sangrando esas venas perivertebrales, no importa, me voy adentro, no importa, y dele y siga, hay que trabajar rápido, ¿no? Y con el microdoppler de pronto sí podría ser el truco, y siempre adentrándose, apenas se termina el plejo, ahí está la vertebral. Buen dato ese. Bueno, yo no tengo más comentarios. Francisco, que yo sé que le gustan estos temas, ¿tiene algún comentario? Bueno, parece que no. Les deseo un feliz día a todos. Doctor Juan Armando. Profe, un segundo, Pacho ya va a hablar. Pacho va a hablar. Para Wilson, muy buena la charla. Hombre, lástima que estos casos no lleguen más seguidos, porque eso le va dando a uno curva. Yo creo que hay que ir direccionando los casos
Yo creo que el que más experiencia tiene en esto de nosotros es Daniel. A mí estos casos de FAR lateral no me gustan tanto. Como vos decís, es difícil encontrar la vertebral, disecarla. Ese plejo venoso sangra mucho. Muchas gracias, doctor Juan Armando, por todos los trucos que dio. De verdad que esos útiles. No, es todos los comentarios. Creo que el doctor Héctor Jaramillo levantó la mano. Héctor. No le veo la mano levantada. Puedo hacer un comentario. Hay que disecar mucho cadáver, o hay que disecar cadáveres. Somos neurocirujanos y ojalá ustedes tengan acceso a cadáveres, que ahora es difícil. Pero es bueno tener un cadáver y estar disecando. Yo cuando estaba en la Javeriana tenía uno, ahora que estoy en los Andes tengo otro cadáver. O sea, es un consejo. ¿Y el cadáver es bien preservado o es como los gringos o es un cadáver de esos que se va pudriendo? Sí, no, Doctor. tú tienes razón, es decir, no nos dejan, generalmente cuando llegan a la Universidad de los Andes, llega ya, pues viejo. Eso sí es verdad, eso uno quisiera tener esa posibilidad como tienen ellos, ¿sí? Y las cabezas, eso sí es verdad, ese es un problema que tenemos aquí en Colombia por una legislación especial. Lo otro es si me inspira a medicina legal, escúcheme que yo a comienzos de este siglo, 2001-2002, iba con frecuencia a medicina legal, eran pacientes accidentados entre viernes y sábado, y el sábado por la mañana me decían vaya y dice, entonces no sé, esa es otra posibilidad, porque eso sí es cadáver fresco, ¿no? Esa es una posibilidad también en medicina legal. El fin de semana que hay tanto accidentado, tanto muerte, desafortunado.